o Jorge, porque está llegando los senadores, está llegando Lustó y queremos ver si tiene novedades. Y sus delegados no acompañarían en estos proyectos justamente a partir de algunos rumores que hubo ayer, algunas operaciones para bajar esas manos. No sé, no me consta, no lo sé. He visto las mismas publicaciones periodísticas que han visto ustedes, pero me parece que los jubilados y aquellas personas que por discapacidad están atravesando una situación muy precaria y muy difícil, merecen una respuesta, merecen que tratemos los temas. Después cada uno podrá votar como quiera, pero negar el tratamiento de temas que vienen con media sanción es una barbaridad. Y es lo que ha tratado de hacer el gobierno todo el tiempo. Y después los gobernadores piden un reparto distinto de algunos fondos, la eliminación de fondos fiduciarios para que lo que alimenta esos fondos sea repartido a las provincias y una distribución distinta de ATN, y yo creo que hay que tratarlo. ¿Cuál es el costo específico? Porque algunos senadores del PRO le han preguntado y no sabían, y el presidente dice que le quieren romper la caja. ¿Cuál es el costo específico que tendría para el fiscal la cuestión de los jubilados y el sector de discapacidad? Primero, vi lo que mencionás, una senadora que es la presidenta del plenario, la presidenta de la Comisión de Trabajo, donde se debería estar trabajando estos temas y nunca la convocó, y dijo que quiere tratar estos temas en profundidad, pero no sabe los números. El costo fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el caso de la recomposición de los jubilados, es de 0,6 puntos de producto. Discapacidad, yo creo que hay soluciones mejores. Tal como está, los datos preliminares que hay hablan de 0,3 puntos de producto, pero me parece que es más difícil estimar. Sí, pero en el caso de los jubilados es muy clara y además está la fuente de financiamiento del proyecto. Senador, ¿qué piensa de las declaraciones del presidente acerca de que los gobernadores quieren romper el país? Para el presidente, todo aquel que tiene una diferencia en algún momento está tratando de romper el país. Y yo voy a dar ejemplos de dónde hay plata. Por ejemplo, el presidente vetó la emergencia para Bahía Blanca. Si uno mira los fondos que están referidos en el presupuesto a emergencias hídricas por eventos climáticos extremos, eso el año pasado eran 100.000 millones de pesos y no se ejecutó. Este año, con la inflación del año pasado, deberían ser 200.000 millones de pesos, que es lo que necesita Bahía Blanca, que el presidente vetó. Por otro lado, a los jubilados, el aumento para los jubilados entre el bono y el aumento de la jubilación mínima sería de 60.000 pesos. 60.000 pesos. Y está la fuente en el propio proyecto que tiene que ver con la exención de impuestos que gozan otros sectores. Los directores de empresas no pagan IVA. Hay una exención para todos aquellos que aportan a las SGR, a la Sociedad de Garantía Recíproca, que no pagan impuestos cuando aportan a una SGR. Hay fondos en el propio proyecto que tienen que ver con la CIDE. Hay ahorros de la Argentina porque el Fondo Monetario bajó las sobretasas y esos ahorros no se manifiestan en ningún lugar. Y recordemos que este es un tema, el de los jubilados, que yo intenté incluir en la ley bases y el paquete fiscal. Porque mientras a los jubilados no se les compensó las dos inflaciones más altas que hubo desde que asumió Milei, particularmente la de enero, y entonces al día de hoy perdieron 7% de poder adquisitivo y desde el año 2017 perdieron la mitad de su poder adquisitivo los jubilados. Hubo rebajas para los más ricos entre los más ricos, rebaja del impuesto a los bienes personales, hubo blanqueos gratuitos. Entonces esa es la diferencia. Yo creo que el dinero está, la diferencia es dónde uno lo quiere aplicar o no. Ahora, senador, da la sensación de que los gobernadores se valentonaron demasiado rápido en esto de ir a una pelea con el presidente de la Nación, porque ahora da la sensación de que quieren desdoblar la sesión, aprobar unas cosas, no aprobar las otras, sabiendo que después vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires y capaz que el Congreso también queda medio paralizado, ¿no? Bueno, mira, por un lado a mí me parece que los gobernadores tienen un punto importante cuando hacen el reclamo. Voy a dar un ejemplo. Los fondos fiduciarios que los gobernadores pretenden eliminar, que van en línea con lo que ha hecho el gobierno, que ha eliminado 15 o más fondos fiduciarios, se alimentan principalmente del impuesto a los combustibles líquidos. Esos fondos son para vivienda, esos fondos son para rutas, para vialidad, y esos fondos son para infraestructura eléctrica. El gobierno no se está ocupando desde lo nacional de eso y aún así se queda con esos fondos. Y los gobernadores que tienen que hacer frente a estas cosas dicen, bueno, si no los vas a usar, pasame una parte que yo que me estoy haciendo cargo de estas cosas, los voy a aplicar como corresponde. Me parece que es un reclamo válido.
para la sociedad y para cada uno de sus coprovinciales y para esas cosas en la Argentina, para la infraestructura de distinto tipo. Por otro lado, hay algo que se llama ATN por Constitución, que es que el 1% de lo que se recauda se reparte y lo maneja el gobierno nacional, pero lo maneja para emergencias en las provincias. Emergencias financieras y emergencias de otro tipo. Ese dinero no se está utilizando. Por ejemplo, cuando tiene una emergencia Santa Fe o cuando tiene una emergencia Bahía Blanca, no se aplica el dinero que está previsto en la Constitución que el Tesoro Nacional tiene para darle a las provincias en emergencias. ¿Qué están diciendo los gobernadores? Queremos que una parte de eso lo repartas, porque tenemos emergencias de distinto tipo, tenemos emergencias financieras y tenemos emergencias sociales. A ver, está contando Lustó un poco lo que sabe, que es su tema económico, y me interesa muchísimo la mirada de Matías Zurt, que está con nosotros y es nuestro invitado y tenemos ese lujo. Mientras vemos todo lo que pasa allí en el Senado, hablemos de números, Matías. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la vida real? ¿Qué es lo que afectaría? Dice 0,3 afectaría los ATN y los combustibles. ¿Ese es así? A ver, ordenémoslo de esta manera. Ordenemos. Dos temas por separado. A ver. Por un lado, combustibles y ATN, reclamo a los gobernadores. Por otro lado, la media sanción de diputados de jubilaciones, discapacidad y demás. Primer tema, combustibles y ATNs. Sí. Tengamos en cuenta que una cosa es el impacto para este año en términos fiscales porque quedan pocos meses de reparto. Esto no va a ser lo que ya se recaudó de combustibles de enero a julio quedó en la nación. Digo, están discutiendo qué pasa con el impuesto de acá hasta fin de año. Entonces, los cálculos a nosotros nos dan 0,15 puntos del PBI de combustibles y ATNs para lo que queda. 0,15. Combustible y ATN. Combustibles y ATNs para lo que queda de este año. A ver. El año que viene... lo que queda de este año, ¿complica el superávit fiscal? Bueno, a ver, la Nación te va a decir, yo estoy llegando justo al equilibrio. Primero me gustaría aclarar una cosa. El gobierno no tiene superávit fiscal. El gobierno tiene equilibrio fiscal. Equilibrio. Porque cuando miramos el superávit, es el superávit primario. Sí. Eso es una cuenta a la cual le falta restarle el pago de los intereses de la deuda. Entonces, la cuenta final al gobierno le da 0, lo cual está bien, no es necesariamente, depende del gobierno, que podría querer tener superávit también, pero hoy las cuentas le dan equilibradas. A ver, ¿le daría equilibrado si hoy, para entender el escenario, para ver qué es lo que puede llegar a pasar después de todo lo que pasó ayer? Vamos a recordar que ayer dos personas muy importantes del gobierno, quizás las más importantes, el presidente Milei y el ministro de Economía, salieron a hablar y a decir y a advertir que estaban por romper todo. Tenemos ahí, a ver si lo podemos compartir para entender por qué queremos saber lo que puede llegar a pasar. Según el gobierno, muy explícitamente, los gobernadores quieren romper todo y se podría perder algo de lo que económicamente se logró. Por eso es interesante escucharlos y después ver cuáles son los verdaderos números, ¿no? De eso se trata y cuál es el escenario que tenemos en el caso en que se voten estos proyectos. Escuchemos lo que dice el gobierno. Quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. A ellos no les importa, digamos, si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Entonces, y este modelo lo que prueba es que ellos son parte del problema, no de la solución. Entonces, en ese contexto... Pero usted se da cuenta que habla de todos los gobernadores, o algunos debe, porque todos los gobernadores contra usted. La intención de ellos es romper todo. Porque si la libertad avanza, se convierte en la libertad arrasa, ellos tienen un problema de que se tienen que jubilar. Entonces están dispuestos, no les importa a los argentinos, están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos todo lo que sea necesario con tal de ellos mantener Pero el usted poder. se va a quedar sin herramientas. Todas las aberraciones que están tratando de hacer son 2,5 puntos del PBI. O sea, para tener una idea del disparate. Hay una clara intención de romper todo el tiempo y de dificultar que a esto le vaya bien. Sin metáfora, sin eufemismo, dice, los gobernadores quieren romper todo, Matías. Dicen el 2,5 del... Yo voy a ir al número porque Vamos. el relato de cada uno, digo, el gobierno nacional tiene un discurso, los gobiernos provinciales tienen otro discurso, que se arreglen ellos que están haciendo política en el medio. Los números, cuando el presidente dice 2,5 puntos, se está refiriendo al año 2026 completo, no a lo que queda del 25, porque... Esto se va a votar ahora, entra, si quedara aprobado, una cosa es el costo que te genera acá hasta fin de año, y otra cosa es el costo anual que de acá en adelante te va a generar todos los años. El costo anual a partir del año que viene es
De toda la media sanción de que viene de diputados, casi 2 puntos. Y para 2026. Y 26 en Pero adelante. estás sumando la moratoria, que decíamos recién, es improbable que se vote. Bueno, entonces ahí hay que empezar a sacarle cosas. Sacale Ese casi moratoria, 2, moratoria, y PUAM da 0,2. Entonces te irías a un 1,8. Te quedas en 1,8. Más combustibles y ATNs, que para el año completo te da 0,35, estás en 2,1. O sea, son 2 puntos del PBI. Estás hablando de 2026. 26. En 2025, ¿de qué números hablaríamos? Y 2025, combustibles y ATNs, decíamos hoy, 0,15. Y todo el paquete que viene de diputados, 1,3. Ahora, la pregunta tiene que ver con lo que acabamos de escuchar de Milei, que ayer lo escuchábamos prácticamente en vivo aquí en el programa, su entrevista con Majul, donde él dice quieren romper todo. ¿A qué se refiere? ¿Qué se rompe? El equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal. Si esto saliera completo, bueno, también hay que tener en cuenta lo que decía recién el senador Lustó, que es, una cosa es que el proyecto de ley se vote así, y otra cosa es que se vote con fuentes de financiamiento. Ahora, ahí el segundo clic es, ¿estás seguro que las fuentes de financiamiento alcanzan para pagar todo? Porque uno hace un listadito, no le están cobrando impuestos a este. Ahora, cuando uno va a ver los números, no llegamos a 2 puntos del PBI. Ahora, simultáneamente con hay un montón cosas. de emergencias. Sí. Hay un montón de emergencias. ¿Sabés qué es lo que está pasando, María Laura, en términos conceptuales? Por favor. El ajuste fiscal y el equilibrio fiscal, que hasta el momento era incuestionable, porque el gobierno tenía como este discurso, ¿no? Nos decían que era imposible hacer un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, lo estamos haciendo y es posible. Bueno, empezamos a ver que es posible, pero es complicado. Porque los gobernadores te dicen, sí, vos estás logrando el equilibrio fiscal, pero me dejaste de mandar las transferencias para las cajas provinciales, no hay más obra pública, entonces la obra pública la tengo que hacer yo. El año pasado fue el récord histórico de menor obra pública en 30 años. Sí. Cuando uno suma la obra que hizo la Nación y la obra que hicieron las provincias. Entonces, claro, pero los gobernadores dicen, si vos vas a cerrar tu equilibrio fiscal complicándonos nuestras situaciones fiscales, esto así no va. A ver, y los gobernadores y el presidente le dice, pero es que ustedes no hicieron el ajuste que hicimos nosotros. Está bien, pero hay, digamos, lo que sí sabemos que en las provincias, en primer lugar, hay menos recaudación. O sea, hay menos gente que paga impuestos. Hay un problema con la recaudación en este momento. Y por otro lado, al no haber obra pública, hay un deterioro de instalaciones, rutas, etcétera. Sí, entonces le dicen, ocúpense ustedes de esto a las provincias. Las provincias dicen, no nos alcanza, ¿no? Sí. Pero por otro lado también, ¿esto no les corresponde, Laura, acaso a las provincias? Absolutamente, María Laura. No están pidiendo, esto es parte de lo que les corresponde. Que creo que es el problema, el nudo gordiano de todo este problema, de esta situación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de recursos nacionales que retiene la nación, que no reparte deliberadamente, o cuando lo hace de manera discrecional. Y estoy hablando concretamente de los aportes del Tesoro Nacional. ¿De qué se trata el fondo del Tesoro, de los aportes del Tesoro Nacional? Se nutre del 1% de coparticipación, es decir, fondos que vienen de las provincias, como así también de 2 impuestos, de bienes personales y de ganancias. También impuestos coparticipables, es decir, son fondos de las provincias. ¿Cuánto recaudó en 5 meses este fondo? 365.000 millones de pesos. ¿Cuánto repartió el gobierno en estos 5 meses? Apenas el 20%. ¿Qué están reclamando los gobernadores? Nación, repartime todo el fondo. No te guardes vos el resto. Repartime los 365.000 millones. ¿Qué me corresponden? Exactamente, que son fondos provinciales. Son 365.000 en 5 meses. O sea, vos anualizalo y tenés más o menos 1 billón de pesos aproximadamente para repartir. Lo que quieren los gobernadores es que ese reparto, y eso es lo que establece el proyecto de ley, sea de manera automática y diaria. Es decir, por goteo, como es la coparticipación, también los ATNs. A ver, esto corresponde, pero esto es la sábana corta, porque... No, igual, pero si fuera solo la discusión de ATNs, no se está rompiendo nada. Porque ATNs, como dijimos, es un pedacito así. Lo que pasa es que por eso diferenciamos la discusión. Tal cual. Si es solo ATNs, no hay un riesgo fiscal para la nación. Cual. Ahora, si es ATNs, más los combustibles, más la media sanción de diputados, ya estamos hablando de un partido completamente diferente. Absolutamente. Entonces hay que, y yo no sé si el Senado va a lograr ponerse de acuerdo en estas cosas, porque mezclan todo. Claro, la discusión claro, mezclada. eso es lo que quiero tratar de entender. ¿Por qué el gobierno va contra los gobernadores cuando si a los gobernadores se le dan los ATN que les corresponde, el equilibrio fiscal no está puesto en mucha duda? El tema del superávit, hoy por hoy que ostenta el gobierno, se basa
basa fundamentalmente en los recursos. Claro, pero que no si está hacemos repartiendo. cuentas, dijimos que eso ¿cuánto es en los ATN? Solo ATN es para un año completo es 0,1. Bueno, por eso, no modifica, no cambia la cuestión. Eso es lo que no tratamos de entender. Por eso tampoco es cierto decir que el equilibrio de la nación lo está logrando porque se queda con los ATN. Lo está logrando porque hizo un ajuste en todas las partidas de gasto público. En todo. Por eso lo incomprensible a mi criterio es que vaya, me lo va a explicar seguro Carlos Fara en un ratito, lo incomprensible es que vaya contra los gobernadores, cuando si se llega a salir el tema de los ATN, no se modifican básicamente los números. Esa es la cuestión central. Decidió ir contra los gobernadores. A ver, vamos a escuchar a Caputo porque Caputo también habló de esta cuestión y también muy enojado. Mirá. No normalicemos que del otro lado, porque estemos en un periodo electoral, ¿sí?, esté bien hacer lo que están haciendo. O sea, acá hay 45... discutiendo el presupuesto. No, claro, ellos están queriendo mandar leyes para que al país le vaya mal, no para que al país le vaya bien. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Por lo que yo le puse a Javier ahí. Porque necesitan que Argentina sea un caos para tener alguna posibilidad de volver. ¿Para qué volver? Para seguir robando. Bueno, porque ellos vienen acá, ven a la política como un negocio. Y es un negocio no de $1 millón, es un negocio de, en el caso de ellos, digamos que se dedican a robar de miles de millones de dólares. Entonces, no normalicemos eso. Eso es lo que está en juego ahora. Eso es lo que está en juego. Hay gente que va a estar dispuesta a hacer cualquier cosa para volver a robar. ¿Qué decís, Matías? Además de ser así. No. Yo solo voy a hablar de números. No, evidentemente... ¿Por qué salen con los tapones de punta? Quiero tratar de entender por qué. No, ¿Cuál yo es creo el que miedo? Para mí el gobierno nacional está aplicando su lógica de siempre, que es yo no puedo dejar pasar una, porque si pasa una, pasan todas. Correcto. Entonces, si a mí me entra la bala de ATN, después viene la de combustible, después viene la de las retenciones, entonces la estrategia del gobierno hasta el momento fue bloquear cualquier intento de, bueno, yo te doy un poquito y vos me das otro poquito. Es como, no hay plata y no hay plata. El tema es que el no hay plata hasta el momento me parece que disciplinaba y nadie se animaba a ir contra el no hay plata, y hoy ese no hay plata está empezando a ser puesto en cuestión. Por eso digo que es un problema, obviamente, de finanzas públicas y de economía, pero también es un problema de política. Si vos me preguntás a mí, ya es especulación, porque no te lo puedo decir, pero creo que el gobierno dice... Si nos tuercen el brazo en una, nos lo van a hacer más de una vez. Y si vos vas acumulando de a 0,1, cuando te pasan 10 veces un 0,1, estás en un punto del PBI. Correcto. Y ahí sí estamos complicados. Creo que ese debe ser el razonamiento desde cuidar la caja, digamos. Es por ahí. Ahora, del otro lado también es cierto que los reclamos son válidos. Uno ve el estado de las rutas... Esto discutíamos el otro día en Twitter. No es que teníamos rutas alemanas y de repente tenemos las rutas argentinas. Las rutas argentinas hace mucho que eran malas, pero hoy están peor que nunca. Digo, hoy hay un deterioro de la infraestructura vial que es innegable. Entonces, un gobernador que tiene que estar en una provincia donde toda su producción y toda su población se mueve por esas rutas, también es entendible que le diga, mirá, si vos no querés aplicar el fondo de infraestructura vial, distribuímelo a mí y lo aplico yo. Y el gobierno nacional dice, no, en realidad yo no lo estoy aplicando, no porque no quiera que se hagan ruta, no lo estoy aplicando porque estoy ahorrando de todos los lugares donde puedo para que no se me mueva el equilibrio fiscal. Bueno, es una discusión complicadísima. Y hay otros sectores, si te quedas un ratito más y me haces la gauchada, hay otros sectores que me gustaría que escucharas. Estamos nosotros en la Plaza de los Dos Congresos porque están llegando toda la gente que tiene que ver con la discapacidad, porque los problemas son gravísimos, porque decíamos hace un rato, lo hemos contado más de una vez. A ver, tenemos el dron para ver la imagen, ¿no? Para mostrarles lo que está pasando en las afueras del Congreso. Fíjense cómo se está juntando gente, pero las historias son realmente muy conmovedoras y a modo de ejemplo les queremos contar al menos una. Matías, por favor quédate porque me importa mucho, porque de esto también se trata, de algunos sectores totalmente abandonados, como por ejemplo los chicos discapacitados, digo los chicos, también los adultos o los familiares, que no pueden cumplir con lo necesario para la atención de los chicos. Pablo Corso está allí y tenemos una historia para compartir, ¿no, Pablo? Buen día.
¿Cómo te va, María Laura? Buen día. Bien lo decías, ¿no? Las historias detrás de la sesión especial en el Senado, como por ejemplo la de Beatriz, en representación de muchos, ¿no? Del Hogar Amar. Pero, si te parece, María Laura, antes que puedas conversar con Beatriz y que nos cuente su historia, quisiera preguntarle, a modo de ejemplo, ¿no? Porque son papás, además de los representantes, los que ayudan a los chicos con discapacidad. Bruno y Constanza son los hijos, me permitió decir el nombre de ellos. Que nos cuente, Beatriz, a modo de ejemplo, quiénes son y por qué es importante la sanción de una ley de emergencia de discapacidad. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Bueno, yo, como bien dijiste, soy mamá de Bruno y Constanza, 2 hijos con discapacidad, y en este momento formo parte de Asociación Amar, que es un hogar permanente con centro de día. Es una asociación de padres, una asociación civil sin fines de lucro. Y venimos hoy acá a pedirle a los senadores que acompañen a las personas con discapacidad, a las familias, a las personas que los asisten, porque realmente estamos, como bien lo dice la palabra, emergencia, ya hasta te diría que queda como un poco corta. Todo el 2024 hemos puesto el cuerpo, hemos hecho muchas cosas para salir adelante, pero ya estamos en una situación realmente al borde del cierre, de no poder continuar. Y yo quiero contar qué contiene un hogar permanente. En un hogar viven chicos que no tienen padres o que están muy mayores sus padres o que de repente no hay una red familiar o una estructura que les permita, que nos permita, me incluyo porque mi hija está en el hogar, asistirlos como corresponden, como necesitan, como merecen. Beatriz. Nosotros lo que le pedimos a los senadores, sí, María Laura. Hola, primero quiero saludarte antes que nada, Beatriz, porque bueno, estás poniendo el cuerpo literalmente para exponer lo que pasa, y me parece importante porque venimos hablando de este tema y no pasa nada, no se avanza, y hoy hay una discusión quizás en el Senado. Me parece importante contar cada una de las historias, ¿no? ¿Vos tenés una hija discapacitada? Sí, 2 hijos discapacitados. Mi hijo Bruno falleció en el 2019 y tengo a Constanza, que va a cumplir 28 años y en este momento está en el hogar, en Amar, hace 6 años. Y bueno, encontré en la Asociación Amar, como muchos otros papás y como muchos otros hogares, un lugar en el que ella puede tener una vida digna, calidad de vida, tener vínculos, atención, tener una vida como tiene cualquier persona. Para entender, ¿tu hija vive con vos o vive en el hogar? Ahora vive en el hogar. Tiene que vivir atendida. Años. Tiene que vivir atendida, digamos. Yo tuve que tomar la decisión de llevarla al hogar porque cuando ellos empiezan a crecer, empieza un deterioro que es inexorable por sus patologías. Entonces, requieren de tanta cantidad de gente y de tantas cosas que en una casa es imposible de implementar. Porque sabés que esto es muy importante contarlo, muy importante. Hay algunos deterioros que con el paso del tiempo son más importantes y más grandes y no se da abasto en una casa común, ¿no? Con algunas personas con discapacidad, ¿no? No siempre la discapacidad termina de resolverse o se resuelve bien, ¿no? En algunos casos hay más deterioro, por eso la necesidad de lugares que los cuiden. Yo quiero hacer mucho hincapié en esto porque es algo que no está muy visibilizado y es justamente esto que estás diciendo vos, María Laura, porque los chicos que viven en los hogares, como tantos otros que no viven en los hogares y están en sus casas, mi hijo vivió en mi casa toda su vida y falleció, son patologías graves, no es que solamente la discapacidad, una pierna, un brazo, son patologías muy severas. De hecho, la población de Asociación Amar son todos chicos de moderados a severos. Claro. Entonces, y no se encuentran lugares que los atiendan como ellos necesitan. Y de verdad que el deterioro va increciendo y es inexorable. Son chicos que van a un final anunciado. Entonces,
qué menos que brindarles la mejor calidad de vida posible. Entonces, eso es lo que contiene un hogar permanente. Por supuesto que también están los centros de... Perdón. No, te escucho, por supuesto. Estamos hablando de distintas discapacidades. Hay discapacidades más severas, menos severas, donde las personas están más o menos complicadas. En cualquier caso, hay atención necesaria que no está sucediendo. O porque se les paga muy poco. Hoy me entero que a los acompañantes terapéuticos se les paga 3.000 pesos la hora, por ejemplo. O porque no se están poniendo al día las prestaciones, o porque se han cortado prestaciones. Por eso hay que ser muy específico para que la gente común que no tiene esta situación en su casa entienda de qué se trata la demanda. ¿Qué necesitan ustedes? Nosotros necesitamos, María Laura, que se actualice el valor del nomenclador, porque justamente, como vos decís, nuestros hijos necesitan terapias, transporte, un montón de cosas. O sea, sin prestaciones ellos no tienen una calidad de vida digna. Entonces, necesitamos que se actualice el valor del nomenclador para que un acompañante, por ejemplo, no cobre 3.000 pesos la hora, para que un transportista que cobra 500 pesos por el litro de nafta cuando la nafta está a 1.500. Y así hay un montón de casos en nuestro hogar. El valor por prestación de cada chico, nosotros tenemos que pagar sueldos, tarifas, la comida, el mantenimiento de la casa, y el valor de la prestación por cada chico realmente no tiene nada que ver con la realidad. Y desde el año pasado que aumenta 0. O sea, y nosotros tenemos que pagar aumentos de sueldos, pagar el aumento del costo de vida, el aumento de las tarifas y demás, y la actualización del nomenclador no va acorde a toda esa situación. Entonces, como yo digo, es fácil la cuenta, no cierra, es más el egreso que el ingreso, y así no hay institución, terapeuta ni familia que aguante. No, y además lo que venimos contando es que hay algunas escuelas que cierran, que hay algunas personas que se dedican a esto, que estudiaron esto y que se están empezando a dedicar a otra cosa porque tienen que sobrevivir y no les alcanza, y a la vez que mucha gente con problemas de discapacidad no tiene la atención porque realmente no lo puede tener, no cuenta con las herramientas. Beatriz, gracias por habernos contado esto en detalle. Entiendo que todavía no sabemos si el Senado va a discutir esto esta tarde, pero hay mucha expectativa. Esperemos que sí, porque nosotros dependemos pura y exclusivamente de esta ley para no cerrar el hogar el mes que viene. Asociación AMAR no cerró porque algunas familias estamos sosteniendo económicamente hasta con lo que no tenemos. Así que dependemos, nuestra existencia depende de esta ley. Gracias, Beatriz, millones de gracias. Pablo, gracias a vos, Mar. Un abrazo enorme. Pablo, volvemos en cualquier momento, gracias. Pero bueno, esta es otra realidad, Matías, que necesitamos mostrar, porque nosotros hablamos de números, hablamos de no sé, de equilibrio fiscal, pero estamos hablando de este tipo de situaciones que no pueden esperar y que llevan a veces un año o más de retraso de actualizaciones, ¿no? Y paralizan. Cuando hablamos de discapacidad, ¿de qué número estamos hablando? Te vi con la calculadora ahí haciendo. O sea, el número. El paquete completo de temas de discapacidad era 0,38 puntos del PBI para el 25 y 0,7 para el año que viene, pero recién esta señora hablaba del nomenclador, no lo sé, digo, ahí ya hay una cuestión de microgestión de cada uno de los temas que me excede completamente. Entiendo que está dentro de la órbita. Según la oficina de presupuesto que convalida tus números, Matías, efectivamente, 0.3 del PBI, más o menos entre 0.22 y 0.42. Pero eso también tiene lo de las pensiones por discapacidad. Sí, por eso cuando recién la señora hablaba del nomenclador, no sé bien a qué se está refiriendo. Supongo que es a las transferencias que el Ministerio de Salud hace a algunos centros de salud o a hogares para atender distintas cuestiones. La verdad que no lo sé, digo, yo entiendo la cuestión fiscal desde la macro. Y veo que hay errores de microgestión del ajuste fiscal o del manejo. Digo, no sé, no conozco este caso tanto en profundidad, pero todos nos tuvimos que poner a estudiar el tema del Garrahan, por ejemplo, porque fue un tema que estuvo durante un mes y está todavía. Mira, te podemos poner la imagen incluso. Y ahí, por ejemplo,
a mí algo que siempre me llamó la atención de la forma de encarar el tema por parte del gobierno es que el gobierno dice, nosotros queremos que el dinero vaya a los médicos y a los residentes, no queremos que vaya a los que no trabajan, a la estructura, a los administrativos. Y cuando uno mira los números, ocurre exactamente lo contrario. O sea, el gobierno tiene 2 partidas presupuestarias por las cuales envía dinero al Garrahan. Una que es la de funcionamiento general del hospital, donde está toda la bolsa, y otra separada, individual, con la que envía el dinero para el sueldo de los residentes. La que bajaron fue la del sueldo de los residentes, y la del funcionamiento la subieron. Entonces, es al revés a lo que decían. O sea, lo que estás diciendo es que en alguna de estas áreas sensibles, en el Garrahan, y volvamos a la plaza, en el tema discapacidad probablemente también, hay un problema de gestión, de ejecución fuera del ajuste, digamos, que el ajuste... Y que la ejecución y esa gestión no es coherente con lo que el gobierno dice identificar como problema. Porque si el gobierno dice, nuestro problema es el funcionamiento y lo administrativo, no los residentes, pero después ajustan más a los residentes que a los administrativos... ¿Cómo? No entiendo. Digo, es inconsistente. Pensaba, Carlos Fara, que lo quiero sumar porque después hablaremos con él de los escenarios que se plantean, pero pensaba que todas estas personas que hoy están haciendo demanda, quizás muchos votaron a Milei también, ¿no? Sí, sí. Digo, es bastante paradójico en relación a que están pidiendo desde hace rato, al menos no tener este atraso tan grande, y están siendo desatendidos, ¿no? Totalmente así. Y tiene mucho que ver con cosas que venimos charlando a lo largo de las semanas, que es el tema de cierta falta de empatía y sensibilidad, ¿no? Porque más allá del tema de los números específicos, no es que el gobierno dice, bueno, entiendo la problemática, busquémosle alguna alternativa. En realidad es ninguna alternativa, en función de lo que decía Matías. El gobierno no quiere dejar pasar ninguna situación porque supone que atrás de eso, del primer reclamo, vienen un montón más, ¿no? Bueno, los reclamos están, que a partir del primer reclamo satisfecho sería, ¿no? Si satisface uno, se vienen todos. Totalmente así, totalmente así. Esto tiene un telón de fondo, digamos, que también los mueve un poco a los gobernadores, porque todo el mundo detecta este mismo problema, cada uno en sus provincias, en diferentes temas, ¿no? Bajan presupuesto educativo, jubilaciones, etcétera. Entonces, yo te diría que acá el gobierno, más allá del tema fiscal, que es central, absolutamente, hay 2 cuestiones más. La primera es que al mismo tiempo está en negociaciones o por lo menos en conversaciones con los gobernadores para ver si hacen alianza o no entre La Libertad Avanza y las fuerzas provinciales en cada uno de los lugares. Entonces esto también está un poco en la discusión. Y por el otro lado, porque efectivamente, digamos, hay algún desgaste en opinión pública del gobierno, y los gobernadores también, digamos, se plantan en esta discusión porque saben que, digamos, hoy tienen que andar con sumo cuidado con cuánta cercanía tienen con el gobierno de Milei. Claro, la opinión pública por un lado, lo electoral por el otro, claro. Todo está pesando. El gobierno, Matías, dice que no, que acá gana lo electoral, lo dijo Caputo. Acá hay un tema, el tema electoral pesa, pero cuando vos escuchás las historias personales de cada uno de ellos, hemos venido hablando con médicos, con técnicos, en los distintos hospitales, sobre todo en el Garrahan, pero hoy hay un abrazo al Rofo, o hablás con todos los que participan del área de discapacidad, desde los pacientes hasta los que trabajan, y nos podemos meter, hablás con los jubilados, digamos, son historias de vida, no hay un tema electoral ahí, ¿no? Sí, yo creo que cuando el gobierno dice electoral, y por eso apuntaba a los gobernadores, creo que está hablando de los gobernadores, del Congreso. Me imagino que no está haciendo referencia por a los casos supuesto, pero digamos, ellos también están mirando las historias de la gente, sí, digo, bueno, los gobernadores, sí. los senadores, digamos, imagínate, y pienso también, Carlos, en esto, ¿no? En que cómo un senador o un diputado vota en contra de cuestiones urgentes. Sí, es difícil ponerle la cara a eso, ¿no? Sí, claro, el tema es volvés a tu provincia y te reclaman tus jubilados, tus discapacitados, etcétera, etcétera, con un detalle más, que es que esta relación entre los gobernadores y el gobierno nacional viene también un poco, digamos, empiojada, porque los gobernadores dicen, me prometen cosas que después no me cumplen. Entonces los gobernadores dicen, bueno,
Si no tenés de palabra, entonces vamos a poner proyectos de ley para redistribuir recursos como para garantizarnos que lo que nos decís, efectivamente, algo de eso vas a cumplir, ¿no? Matías, te pregunto, sobre todo porque estamos viendo los escenarios, lo que puede llegar a pasar. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo muy grave? Como viste que ayer hubo mucho rum rum con esta cuestión de que si podía pasar algo con el mercado, si todo se aprobara, si todo lo que propone el Senado se aprobara. Bueno, si se aprobara, lo más probable es que Milei lo vete, y me parece que hay partes del veto que no pasarían por el Congreso. Porque si uno mira la media sanción de diputados, esa media sanción no salió con votos de todos los diputados. Entonces esos 80 y pico de diputados que en algún momento defendieron los vetos, a la parte grande creo que las van a seguir defendiendo. La que creo que no defendería el Congreso es la parte de combustibles y ATNs, porque como estuvo firmado por los 24 gobernadores, digo, hasta me costaría pensar que los diputados del PRO, si firmó Jorge Macri ese proyecto de ley, vayan a vetar eso. Pero si saliera, claramente que 2 puntos del PBI es algo... Si saliera todo. Ahora, espera, vamos a ver al dólar. El dólar está subiendo, ¿verdad? Pero el dólar igualmente, yo creo que no hay que confundir los temas.